Buenos días a todos. Dios les bendiga, hermanos. Hoy nuevamente me toca el privilegio y la responsabilidad de poder compartir el mensaje con ustedes. Lo que vamos a tocar en esta oportunidad tiene que ver con tres grandes doctrinas que hacen a todo el cuerpo de verdad referente a la gracia. La doctrina, y que tienen que ver, por supuesto, con la obra de la redención, obra que involucra a cada una de las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me refiero a las doctrinas de la total depravación, elección incondicional y llamamiento eficaz, o gracia irresistible. Ahora, para poder entender, a manera de introducción, para poder entender la estrecha relación entre estas tres doctrinas, podemos dar un pantallazo general de la obra de la redención, que, como ya dijimos, involucra a las tres personas de la Trinidad. Podemos decir, para tener un panorama general, la obra del Calvario, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz, no fue un plan B. No fue no es una ambulancia enviada a un accidente. No es que Dios creó al hombre y después, ante la caída, bueno, Dios determinó enviar a su Hijo para redimir a aquellos que Él escogiera. No. Hay un plan global, hay un plan general. Dios no... Los propósitos de Dios no están sujetos a eventualidades, ni humanas ni angélicas. Los hombres, cuando planifican algo, muchas veces tienen que ir remendando sus planes, adecuándolos a ciertas eventualidades. No es así con Dios. Dios en la eternidad tuvo en mente un plan cuyo objetivo final es los cielos nuevos y la tierra nueva, en donde ya ninguna criatura se va a rebelar, ya no va a haber lugar para la manifestación de ningún tipo de pecado. Ese es el objetivo final. Y para llegar a ese objetivo, incluso hay elementos dentro de este plan que no solamente, o sea, que ya exceden lo que es el ser humano. Tienen que ver incluso con los ángeles, porque cuando Dios creó a Lucifer, él sabía, el Señor sabía que se iba a revelar, pero todo era parte del plan. Cuando Satanás se revela, Dios no lo destruye. ¿Por qué no lo destruye? Bueno, sabemos que él se revela y en su rebelión arrastra a la tercera parte de los ángeles, pero Dios no los destruye, simplemente los expulsa del cielo. ¿Por qué? Bueno, porque esto tenía que ver con la instrucción de aquellos ángeles que no se rebelaron. Incluso la obra de la redención del hombre, el crear al hombre, el permitir la caída del hombre, el proveer un sacrificio para todos los hombres, la elección y la predestinación de los que habrían de ser salvos y la salvación misma de aquellos que han sido elegidos, todo eso permitiría que aquellos ángeles que no se rebelaron aprendieran cosas de su Creador que, de no ser por haber Dios permitido la caída, nunca hubieran aprendido, nunca hubieran podido tener conocimiento.
acerca de lo que es la gracia y la misericordia de su Creador. Dijimos que de no ser por la obra de la redención hay cosas que los ángeles que no se revelaron jamás hubieran podido aprender. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 10, se nos da a entender esto con toda claridad. Para que la multiforme sabiduría, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, todo lo que tiene que ver con la Iglesia da conocimiento a los principados y a las potestades angélicas que están en los cielos. Ellos aprendieron mucho a través de la redención. Ellos aprendieron acerca de lo que es la misericordia, de lo que es la gracia, el favor inmerecido de su Creador hacia esas criaturas caídas. Aprendieron de cómo Dios, el Creador, su Creador, se hacía hombre, entraba en la esfera humana y moría, sufría y moría, se dejaba crucificar y destrozar el cuerpo a latigazos por gente que no quería tener absolutamente nada que ver con él. Gente que, aunque recibió muchas cosas del Señor Jesucristo, en determinado momento, cuando tuvieron que elegir entre Barrabás y el Señor Jesús, escogieron a Barrabás. Pero aún así, vieron a su Creador rogando por aquellos que le estaban crucificando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo hubieran podido aprender algo tan maravilloso de su Creador? De no ser de que Dios hubiera permitido la caída. De que Dios no hubiera concebido todo el plan de la redención. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar específicamente en el tema que nos toca: total depravación, elección incondicional y llamamiento eficaz. Y vamos a comenzar el tema con dos versículos que están en Juan capítulo 6. Juan 6:37 y Juan 6:44. Ahora bien, es importante considerar el contexto en el cual el Señor Jesucristo pronunció estas palabras. Un día antes de que el Señor dijera lo que dicen esos dos versículos, un día antes el Señor Jesucristo había alimentado a una gran multitud, más de 5.000 personas, con un par de panes y peces que no hubieran alcanzado para alimentar a 10 personas, para saciar a 10 personas. Dios alimenta a una multitud. Una multitud que ante eso declaraban: este es el gran profeta que habría de venir al mundo. Es importante remarcar esto, por cómo van a reaccionar después. Muy bien. Llega el otro día, y muy temprano el Señor y sus discípulos cruzan a la otra orilla del lago de Genesaret. Y una parte de esta multitud, o tal vez todos, cruzan también y lo abordan al Señor, pretendiendo que el Señor los vuelva a alimentar, ante lo cual se genera un diálogo tenso, porque el Señor les hace ver que en realidad ellos no tenían, lo que los movía no eran las cosas espirituales, sino simplemente volver a saciar el hambre, nada más. Y ante la negativa
del Señor, de volver a alimentarlos, ellos comienzan a murmurar y a ponerse insolentes. Empiezan a decir cosas tales como lo que, por ejemplo, leemos en el versículo 30. Le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Bueno, imagínense, estos son los que un día antes le habían dicho, maravillados por la multiplicación, milagrosa multiplicación de los panes y los peces, habían dicho que él era el gran profeta que habría de venir al mundo. Sin embargo, ahora tienen esta reacción insolente. Y más adelante comienzan a decir, versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto: del cielo he descendido? Bueno, ante todo este escenario de insolencia, el Señor lanza una declaración en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. O sea, lo que Él les estaba diciendo es lo siguiente. Fíjense que este es un versículo al que, por lo menos, no sé en Cuba, pero por lo menos en la Argentina, y sospecho que en prácticamente en toda Latinoamérica, cuando los predicadores mencionan Juan 6:37, mencionan solo la segunda parte, nunca todo el versículo completo. Porque Jesús dijo: al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero toda la declaración completa es la siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, es como que Él les está diciendo algo que en realidad es muy humillante. El que ustedes vengan o no vengan, ni siquiera depende de ustedes. Depende de la voluntad soberana de mi Padre, que en la eternidad así lo determinó. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Pero además, Él declara algo que todavía resulta más humillante para el hombre tener que escucharlo. En el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Ninguno quiere decir la totalidad de la raza humana. Absolutamente nadie puede venir a mí de su propia voluntad. Si el Padre que me envió no le trajere, la palabra trajere es la traducción del griego elko. Elko significa arrastrar con fuerza compulsiva. Esa palabra se usa 2 veces más en el Nuevo Testamento. Se usa en el libro de los Hechos, donde dice que Pablo y Silas en Éfeso fueron arrastrados por los aguaciles. Y se usa también en Santiago capítulo 2, cuando Santiago dice: no son los ricos los que os arrastran a los tribunales. Esa misma palabra es la que Jesús usó en esa declaración que tenemos en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no le trajere, no le arrastra con fuerza compulsiva.
Ahí el Señor Jesucristo está, o sea, en esos dos pasajes, Juan 6:37 y Juan 6:44, el Señor Jesucristo habló de estas tres grandes doctrinas. Cuando en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, Él está hablando de la total depravación humana. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Repito, cuando el Señor en Juan 6:44 le declara a esa multitud de insolentes, ninguno puede venir a mí si mi Padre que le envió no le trajere, de lo que está hablando es de la total depravación. Pero en Juan 6:44 no solamente se habla de la total depravación, cuando dice ninguno, la totalidad de la raza humana está incapacitada de venir a mí. No solamente está hablando de la total depravación, porque cuando dice, si mi Padre que me envió no le trajere, ahí está hablando de otra doctrina que nos toca en el día de hoy, nos toca exponer, analizar, que es la doctrina del llamamiento eficaz. Si ninguno puede venir, él está diciendo, la raza humana está total y absolutamente incapacitada para poder reconocer mi persona, mi misión y la obra que voy a hacer. Ninguno puede venir y apropiarse de esa obra si mi Padre que me envió no lo atrae con fuerza compulsiva, llamamiento eficaz. Ahora, pero en el versículo 6, en el versículo 37 del mismo capítulo, habla de la elección incondicional, porque él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué significa todo lo que el Padre? Bueno, todos aquellos que el Padre vendrán a mí, todos aquellos que el Padre, según el puro afecto de su voluntad, predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Efesios, algo que luego sería dado bajo inspiración divina al apóstol Pablo. En Efesios capítulo 1, versículos, vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, arrancamos desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aptos en Él amado. Entonces, tenemos esas tres doctrinas, esas tres grandes verdades. Es muy común que cuando uno habla de estos temas, sí, porque entonces usted es calvinista, esa es la doctrina calvinista. Bueno, hasta ahora no vamos a tocar estas tres verdades sin tener que citar ninguna declaración de Calvino, ni ninguna parte de los libros que Calvino escribió, ningún párrafo, nada, no, solo Biblia, solo Escritura, dos declaraciones, dos pasajes, Juan 6:37 y Juan 6:44, dos grandes pasajes que nos hablan de estas tres grandes doctrinas que tienen que ver con la obra de la redención. Total depravación, elección incondicional y llamamiento eficaz o gracia irresistible. Vamos a empezar entonces
con la doctrina de la total depravación o total incapacidad humana. Y para eso vamos a dar una breve definición. Entendemos por total depravación al estado en el cual ha quedado el hombre como consecuencia de la caída en el huerto del Edén. Total depravación humana o total incapacidad significa que el hombre está absolutamente incapacitado, inhabilitado para tomar la decisión de dar el primer paso a la salvación. O sea, el hombre puede tomar muchas decisiones en el transcurso de su vida, escoger qué es lo que va a estudiar, qué oficio va a aprender, a lo que se va a dedicar, dónde va a vivir, cómo va a construir su casa, de qué color la va a pintar, en fin, todas decisiones que tienen que ver con su vida, con su existencia. Bueno, puede tomar muchas decisiones, tiene esa facultad, pero de lo que ha quedado absolutamente incapacitado de tomar las decisiones, de ser consciente de que necesita un Salvador, de que tiene un estado de pecado que lo va a llevar a una eterna condenación y que el único medio para salvarse es confiar en la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. Todo hombre está absolutamente incapacitado para poder tomar tal decisión. Bueno, esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ninguno, Juan 6:44, recuerden, ninguno, la totalidad de la raza humana, ninguno puede venir a mí. Ahora, vamos al huerto del Edén. Vamos a recordar lo que pasó allí. Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 15 en adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, sabemos lo que pasó. La depravación, la perversión de la desobediencia a este mandato radicaba en la motivación, lo que llevó, cuando la serpiente le dijo a Eva: no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como Él, seréis como Dios, ya no lo van a necesitar más a Él, se van a poder cortar solos. El abrazar este deseo impío de cortarse solos y de ya no caminar con Dios y prescindir de Él, en eso radicó lo perverso de ese acto de desobediencia. Vivir de espaldas a Dios. Bueno, a partir de ahora, ¿será que no lo vamos a necesitar más a Dios? Bueno, ¿qué llevó esto? A lo que Dios advirtió que llevaría. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Claro, la palabra muerte significa separación. Adán no cayó muerto, él y su esposa. Vivió más de 900 años. La muerte física fue una consecuencia directa de la muerte espiritual. Hay una gran conexión entre lo que pasó en el huerto y la advertencia de Dios: el día que de él comieres, morirás. Hay una conexión entre eso y lo que se declara en Efesios capítulo 2, versículo 1,
cuando Pablo, bajo inspiración divina, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Lo que aquí aparece en nuestras Biblias, traducido como muertos, es la traducción de la palabra griega nekros. Nekros, en griego, significa cadáver. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, cuando erais verdaderos cadáveres espirituales. Eso es lo que realmente significa. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, ese es el estado de toda la raza humana como consecuencia de lo que pasó en el huerto del Edén. Muchas veces se suele escuchar cuando uno expone estas verdades: no, Dios le dio al hombre libre albedrío para que el hombre decida si acepta o rechaza a Jesucristo. O sea, este tipo de declaraciones está dando por sentado algo que dio por sentado un tal Pelagio, un hereje de la historia de la Iglesia, un tal Pelagio, en el siglo V de la era cristiana. Él daba por sentado, para él en el huerto del Edén no había pasado absolutamente nada, o lo que pasó, mejor dicho, había afectado a Adán y a su mujer, nada más, pero no había traído ninguna consecuencia sobre toda la raza humana. Sí, claro, el hombre sigue teniendo la facultad de tomar libres decisiones, como ya hemos dicho, como ya hemos aclarado. El hombre retiene la facultad de tomar libres decisiones en el transcurso de su existencia, pero está muerto. Dios lo advirtió y así sucedió. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: Él os dio vida cuando estabais muertos, cuando erais verdaderos cadáveres espirituales. Y esto es tan real, es tan cierto, de que el hombre se ha convertido en un cadáver espiritual, de que en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 14, se nos declara lo siguiente: pero el hombre natural, o sea, el hombre que está muerto espiritualmente, el hombre sin Cristo, el hombre no regenerado, inconverso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿cómo puede alguien dar el primer paso hacia la salvación? ¿Cómo puede entender de que está destituido de la gloria de Dios? ¿Cómo puede entender que por sus obras no se puede salvar? ¿Cómo puede entender que la única esperanza es Jesucristo? ¿Cómo puede entender que la única justicia que Dios va a aceptar para poder entrar al cielo es la justicia que Cristo ha obtenido en su sacrificio y que le es imputada, regalada, puesta a la cuenta de todo aquel que viene a Cristo? ¿Cómo el hombre puede entender eso? No lo puede entender. No lo puede entender porque para él las cosas del Espíritu, dice 1 Corintios 2:14, le son locura. Es decir, para los muertos espirituales las cosas del Espíritu le son locura. Eso explica por qué el Señor dice: ninguno, Juan 6:44, ninguno
puede venir a mí si mi Padre que me envió no le arrastra con fuerza compulsiva. Ahora bien, hay otros pasajes del Nuevo Testamento que hablan también acerca del estado de total depravación del ser humano. Uno de esos pasajes es Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Tengamos en perspectiva, mientras leemos esto, la declaración de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno. Seguimos, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7, habla en cuanto a la voluntad. ¿Cómo ha quedado la voluntad del hombre después de la caída? Porque la caída afectó todas las facultades del alma, afectó el entendimiento. El hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él le son locura. Afectó la voluntad. La voluntad ha quedado inclinada al mal. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay un pasaje que está en Génesis capítulo 6, versículo 5, que dice lo siguiente. Esto también habla acerca del estado del hombre después de la caída. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del hombre, de los pensamientos de ellos, era de continuo solamente el mal. Alguien podría decir, bueno, sí, pero acá está hablando de los antediluvianos. Sí, pero recuerde usted que después que Noé comienza, hay un nuevo comienzo después del diluvio, en el sentido de que comienza lo que se conoce como la dispensación del gobierno humano. A Noé se le encomienda establecer por primera vez el principio del gobierno humano delegado por Dios, el principio de autoridad. Dios le da instrucciones a Noé, pero al cabo de un tiempo surge un Nimrod convocando a los seres humanos a una abierta rebelión en contra de Dios. Dios da la instrucción de que había que esparcirse por la faz de la tierra, pero dice, no nos vamos a esparcir. Nos vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo. Nos vamos a hacer un gran nombre. Y bueno, eso dio lugar al juicio de Babel. Recordemos que la Unión Europea, el edificio de la Unión Europea que está en Bruselas, es una torre, parece una torre a medio terminar. Y hay carteles por todo el edificio diciendo, esta vez no vamos a fracasar. Esta vez nada nos detendrá. La rebeldía humana, aquella rebeldía que por primera vez concibió a Adán en su corazón. ¿Seré como Dios? ¿Será que no lo necesito más? Esa misma rebeldía
le fue transmitida a toda la raza humana, a toda su descendencia. Romanos capítulo 5, por la desobediencia de un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Adán pecó toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dijimos que la caída afectó todas las facultades del alma humana. Afectó el intelecto, afectó la voluntad. Quedó la voluntad del hombre inclinada al mal. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, pero también afectó su capacidad de amar a Dios. El hombre tiene un corazón de piedra, así lo expresa la Biblia, así lo grafica, así lo ilustra el Espíritu Santo. En la provisión del nuevo pacto, de la cual fuimos participantes, todos aquellos que hemos sido llamados por la gracia divina, dice, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Por qué un corazón de piedra? Porque el hombre no puede amar a Dios. Lo máximo que puede hacer es intentar buscar algo solamente para obtener los beneficios, obtener bendiciones materiales, los panes y los peces, como aquellos insolentes que se le plantaron al Señor porque se negó a volver a alimentarlos por segunda vez y comenzaron a decir, ¿pero quién sos para que creamos en vos? Bueno, lo que pasa es que ellos lo único que buscaban eran los panes y los peces. Eso es lo máximo que puede buscar el hombre. Los panes y los peces, nada más que eso. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de piedra. Lo único que puede quitar ese corazón de piedra, quitar esa insensibilidad que le impide al ser humano caído amar a Dios, lo único que puede cambiar esa situación esa situación propia, inherente al estado de total depravación, lo único que puede cambiar eso es el llamamiento eficaz del cual son objeto los elegidos. Ahora, yo quiero hacer un poquito de historia. Hoy tenemos con mucha claridad estas tres doctrinas han sido sistematizadas en el siglo V de la era cristiana. ¿Qué significa sistematizar una doctrina? Bueno, sistematizar significa presentar en forma ordenada todos los versículos, todos los fragmentos, es como armar las piezas de un rompecabezas, poner todas las partes componentes del cuerpo de verdad, tenerlas todas juntas y presentarlas en forma ordenada. Eso es lo que hizo un gran teólogo del siglo V que fue Agustín. Ahora, lo que llevó a tener que sistematizar estas doctrinas fue algo que sucedió, es que Agustín comenzó, claro, todo esto estaba permitido, todo esto fue producto de la divina providencia. Providencia viene de providere. Providere es ver con anterioridad. Dios puso en el tapete todo un estado de cosas para que surgiera la sistematización de estas verdades. En el siglo V, Agustín se le ocurrió decir: ¡Oh Señor! Ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas.
Y aunque no existía el WhatsApp ni las redes sociales, esa frase corrió como reguero de pólvora. Corrió como reguero de pólvora y llegó a los oídos de un obispo, entiéndase por obispo, a un pastor general, un pastor con responsabilidad sobre varias iglesias o sobre una determinada región. Pelagio, al igual que Agustín, también era obispo. Llega a los oídos de Pelagio y provoca una reacción. Todo esto estaba en la soberanía de Dios, obviamente. Claro, él reaccionó y reaccionó mal, reaccionó como reacciona un hombre natural. Y como reaccionan hoy muchos que están enquistados en puestos de autoridad dentro del evangelicalismo, reaccionan airadamente, rechinándole los dientes ante estas verdades, tal como reaccionó Pelagio. ¿Cómo es eso de ordena lo que quieras y otorga lo que ordenas? ¿Por qué provocó ¿Por qué Pelagio reaccionó airadamente? Bueno, porque lo que estaba poniendo de relieve Agustín era la incapacidad del hombre para hacer la voluntad de Dios. Señor, ordena lo que quieras, pero dame la gracia. Dame la gracia para poder hacer tu voluntad, porque sin tu gracia yo no puedo hacer nada. Estaba reflejando lo que dijo el Salvador en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Sin tu gracia no puedo hacer absolutamente nada. Claro, el hombre natural reacciona ante esto. ¿Cómo que el hombre necesita la gracia de Dios? ¿Cómo que si Dios no me atrae eficazmente, yo no tengo la capacidad para decidirme por Cristo? ¿Cómo es eso? El hombre tiene la plena capacidad de decidir si acepta o rechaza la salvación. Bueno, en este tipo de actitudes, lamentablemente, se está expresando la misma naturaleza de Pelagio. Esto es muy duro, pero es la realidad. Bueno, la reacción de Pelagio también corrió como reguero de pólvora. Tal es así que fue convocado por autoridades de la iglesia para que explicara por qué había reaccionado así. Entonces Pelagio comenzó a decir cosas tales como que no, el hombre no necesita de la gracia de Dios para hacer su voluntad. El hombre puede hacer la perfecta voluntad de Dios sin necesidad de ningún favor, de ninguna asistencia divina, de ninguna gracia de por medio. Pero, ¿cómo? O sea, los interlocutores pertenecientes a la iglesia de Cristo, pero ¿cómo, Pelagio? ¿Cómo puedes decir esto? ¿Acaso en el huerto del Edén para ti no ha sucedido nada? Sí, pero lo que pasó en el huerto del Edén lo afectó a Adán, nada más. Todo niño como nace, esto es una frase de Pelagio, todo niño que nace es como Adán antes de pecar. No, pero nuevamente sus interlocutores le decían, pero Pelagio, ¿acaso la muerte no es una consecuencia de lo que ha pasado en el huerto del Edén? No, el hombre, aunque no hubiera desobedecido, aunque no hubiera pecado, hubiera muerto de todas maneras. O sea, ya estaba expresando abiertamente que él no creía en el relato bíblico, no creía en la palabra de Dios. Estaba negando lo que Dios con toda claridad nos había revelado. Muy bien. ¿En qué desencadenó esta situación? Bueno, sencillamente se aplicó el protocolo establecido en Gálatas capítulo 1, versículo 9, protocolo apostólico,
inspirado por Dios. Si nosotros o un ángel del cielo, le escribe Pablo a los Gálatas, os predicare un evangelio diferente que el que fue predicado, sea maldito, sea anatema, que significa maldito. Bueno, esto es lo que se le aplicó a Pelagio. Fue condenado, declarado anatema y excomulgado del cuerpo de Cristo. Y bueno, como resultado de toda esta situación que se planteó, comenzaron a ponerse sobre la mesa todas las partes componentes de esta gran verdad. Se comenzó a organizar todo el cuerpo, a ordenar todo el cuerpo de verdad, todas las partes componentes del cuerpo de verdad, concerniente al estado caído del hombre, de que el hombre está totalmente incapacitado, porque fueron afectadas todas sus facultades, fue afectado su intelecto, su sensibilidad, tiene un corazón de piedra, su voluntad, todo esto, todas las partes componentes de esta verdad fueron presentadas. A esto se le llamó doctrina de la total depravación. Pero también, junto con esta doctrina, también se estableció lo siguiente, que de no ser por la gracia divina, de la cual son objeto los elegidos, de no mediar, de no ser en virtud de un llamamiento eficaz que pueda romper, revertir esa total incapacidad, de no ser, de existir un llamamiento eficaz, ninguno, absolutamente ninguno, puede venir a Cristo. O sea, no estaban inventando nada nuevo, simplemente estaban poniendo de relieve verdades pronunciadas por Dios hecho hombre. Ninguno puede venir a mí si mi Padre que me envió no lo arrastra con fuerza compulsiva. Recordemos lo que ya dijimos. Solamente en el versículo 44 del capítulo 6 el Señor habla de dos de estas doctrinas, la total incapacidad. Ninguno puede. Si mi Padre no lo arrastrare, llamamiento eficaz, de no mediar, nadie puede venir a Cristo, de no mediar un llamamiento eficaz. Ahora, también quedó sistematizado, después de esa tormenta espiritual, también quedó sistematizado no solo que el hombre está totalmente depravado espiritualmente y que necesita un llamamiento eficaz que pueda revertir ese estado de cosas, sino también quedó determinado que de ese llamamiento eficaz solo son participantes aquellos que el Padre, según el puro afecto de su voluntad, determinó salvar en la eternidad. Salvar y dárselos como un regalo, como una dádiva a su Hijo. Todo esto, obviamente, no estaban inventando nada, simplemente estaban presentando todas las partes componentes del cuerpo de verdad referente a la gracia. Porque el mismo Señor Jesucristo, ante esa multitud de insolentes, en el versículo 37 del capítulo 6, el Señor dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me dio vendrá a mí, ni uno más ni uno menos. Cuando un predicador cercena ese versículo de Juan 6:37, cercena la primera parte y solamente está diciendo la segunda parte, es porque está resistiendo a esta verdad, es porque se niega a reconocer de que Dios, según su soberano propósito, según el puro afecto de su voluntad, determinó salvar a algunos, escoger a algunos y dejar al resto en la dureza de su corazón. Y dejar al resto
en la dureza de su corazón. A esto le llamamos elección incondicional, que podríamos definirla como el acto de Dios mediante el cual, según su soberana voluntad o según el puro afecto de su voluntad, determinó escoger a algunos para salvación y dejar al resto en la dureza de su corazón. Ahora, es importante entender esta doctrina, verla, considerarla a la luz de la total depravación. Porque no es que Dios haya predestinado, no existe tal cosa como doble predestinación. Dios no es que ha predestinado a unos a salvarse y a otros los ha predestinado a perderse. No, Dios no tiene que hacer eso. No tuvo que hacerlo, porque lo que sí ha hecho es, de entre toda una humanidad endurecida por el pecado original, toda una humanidad incapacitada, recordemos las palabras del Salvador, ninguno puede venir a mí. Lo que Dios ha hecho que de entre toda una humanidad endurecida, que no quiere tener nada que ver con Él, absolutamente nada que ver con Él, de entre esa masa de perdición, Dios, según el puro afecto de su voluntad, determinó escoger a algunos y dejar al resto en su estado de enemistad para con Él. Dejarlos en la dureza de su corazón. Podemos decir que de no ser por la elección incondicional, donde Dios, al margen de toda buena obra, yo no sé qué Dios ha visto en mí, pero de algo puedo estar seguro, que no vio nada bueno. Lo mismo se aplicaría para cada uno de los que están oyendo. No sé qué Dios ha visto en usted, de seguro que no vio nada bueno. Porque toda la humanidad está destituida de su gloria. Toda la humanidad está en un estado de enemistad para con Dios. De modo que Dios, de entre esa masa de perdición, determinó llamar a algunos y dejar al resto, con su corazón de piedra. Y al resto, aquellos que Él eligió, llamarlos incondicionalmente, al margen de todo mérito, llamarlos eficazmente. Y cuidado, aquí hay que agregar algo, aclarar algo, porque muchos detractores de esta doctrina dicen, sí, pero eso del llamamiento eficaz convierte al hombre en un robot. No, eso es una falacia. Y les voy a explicar por qué es una falacia. Es una falacia porque en realidad no se trata de robots. Mediante el llamamiento eficaz, Dios restaura, renueva las facultades del alma que han sido afectadas por la caída en el huerto del Edén. No se trata de robots, se trata de nuevas criaturas con nuevas facultades, nuevas criaturas que tienen un nuevo intelecto, un intelecto renovado para poder entender las cosas del Espíritu. Nuevas criaturas con una voluntad capaz de obedecer a Dios. Nuevas criaturas con un corazón de carne para poder amar a Dios.
Antes éramos robots. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 en adelante. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Pero Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios mandó. Mediante el llamamiento eficaz, Él engendra como nuevas criaturas a todos aquellos que ha elegido incondicionalmente en la eternidad. Esto nos lleva a otra aseveración, conclusión muy importante, y es a establecer, porque así la Biblia lo enseña, que la regeneración o nuevo nacimiento es un acto enteramente de Dios, es parte del llamamiento eficaz. Mediante la regeneración, Dios capacita a los elegidos para poder tener fe. Y en base a eso, poder arrepentirse. El arrepentimiento no es una condición para la salvación, sino una evidencia de haber sido salvados por la gracia divina. Repito, el arrepentimiento no es una condición para la salvación, sino la evidencia de que hemos sido salvados. Hay un orden en cuanto a que, primero, la regeneración, Dios regenera como parte del llamamiento eficaz. La regeneración nos capacita al regenerado para poder tener fe. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Ahora se puede tener certeza y convicción de cosas espirituales. Ahora hay un nuevo norte. Y eso lleva a poder arrepentirnos. Eso capacita para poder ejercer arrepentimiento, tener arrepentimiento. Regeneración, fe y arrepentimiento. Tres cosas que son el efecto de una causa. Y esa causa es el llamamiento eficaz, del cual son objeto los elegidos. Hay un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: Dios nos llamó, nos salvó y nos llamó. Note el orden. No dice nos llamó y nos salvó. No, nos salvó y nos llamó. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Esto está en sintonía con Efesios capítulo 2. Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿De qué puede arrepentirse un muerto? ¿Qué certeza y convicción de cosas que no se ven puede tener un muerto espiritual? Primero, la previa regeneración para luego poder tener fe y así poder arrepentir, y así la nueva criatura poder arrepentirse. Regeneración, fe y arrepentimiento. Esto es parte de lo que llamamos llamamiento eficaz o gracia irresistible. Ahora bien, ¿y qué relación hay entre este llamamiento eficaz y la predicación del Evangelio y la predicación de la palabra? Porque alguien podría decir, y de hecho muchos utilizan ese argumento para
contrarrestar, objetar, negar estas doctrinas. Bueno, pero si ya Dios nos eligió, entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? Muy sencillo. Es que a Dios, dice Primera de Corintios, capítulo 1, a Dios le agradó salvar al perdido por la locura de la predicación. Esto tiene una tremenda importancia, entender esto, porque nos da la seguridad de que donde Dios nos envíe, sea el lugar que sea, en las condiciones más adversas, sea donde Dios nos envíe, si nos estamos moviendo en la dirección del Espíritu, sabemos que donde Dios nos envíe, Dios tiene escogidos, tiene pueblo, tiene escogidos que van a ser, cuyos corazones van a ser predispuestos, van a ser abiertos, personas que son como tierra fértil, porque el Espíritu Santo va a abonar esos terrenos para que la semilla caiga en buena tierra y produzca fruto a 30, 60 y 100 por uno. Porque el Espíritu Santo va a regenerar a esos escogidos que escuchen la palabra. Y la previa regeneración hará que esos escogidos puedan tener fe y puedan venir a Cristo, arrepentirse, sean regenerados, puedan tener fe y puedan arrepentirse. Por eso es importantísimo tener en perspectiva estas verdades en la obra de evangelización. Dios le dijo a Pablo, cuando él fue a Corinto, cuando él estaba en Corinto y se desató una terrible oposición a su trabajo en esa ciudad, lo querían despedazar, el Señor se le apareció y le dijo: Pablo, no temas, porque yo aquí tengo mucho pueblo, sea donde sea. Aún hay hombres de Dios que han sido enviados a lugares donde hay tremendas limitaciones, hay persecuciones, pero Dios ahí tiene escogidos que van a recibir la palabra y la van a querer, porque Dios, mediante el llamamiento eficaz, predispone sus corazones. Así que cumplamos nuestra parte, que es en la gran comisión, que es predicar la palabra. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos, pero tenemos la seguridad, tenemos el consuelo, pero además esto nos libera de una tremenda carga. Nuestra única carga debe ser cumplir con la voluntad de Dios, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, sabiendo que la salvación de un alma no depende de nuestra insistencia, de nuestra elocuencia, solo depende del propósito de Dios. Es Dios el único que puede dar vida a los muertos. Es Dios el único que puede engendrar nuevas criaturas. Es Dios el único que puede preparar los corazones para que reciban la palabra de Dios. Y esto nos libera de una tremenda carga. Simplemente tenemos que cumplir la parte que nos toca, que es predicar el Evangelio, sabiendo que Dios va a hacer su parte. Total depravación, elección incondicional,
y llamamiento eficaz. 3 doctrinas que están fundamentadas en la sola Escritura. 3 doctrinas que fueron enseñadas por Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. 3 doctrinas que fueron sistematizadas en el siglo V por Agustín, en respuesta a las herejías de Pelagio. Esto se mantuvo durante cierto tiempo, pero el pelagianismo, la herejía pelagiana, volvió a resurgir. Volvió a resurgir con otro disfraz, en una forma atenuada, pero no menos antibíblica. Ahora la cuestión era, sí, la caída, los semipelagianos argumentaban lo siguiente: sí, la caída afectó al hombre, pero no lo suficiente. El hombre está enfermo, pero no está muerto espiritualmente. La caída lo afectó a la descendencia de Adán, pero no al punto de que el hombre no tenga la capacidad innata de decidir si acepta o rechaza la salvación. A esto se le conoce como semipelagianismo. Esta falsedad doctrinal, esta falacia, esta herejía, la herejía semipelagiana, se mantuvo hasta el siglo XVI, hasta el tiempo de la Reforma. Los reformadores, Juan Calvino y Martín Lutero, restauraron estas doctrinas sistematizadas en el siglo V. Esa es la relación de Calvino con estas doctrinas. Él las defendió, las restauró. Él enseñó estas doctrinas. Y esto se mantuvo también durante cierto tiempo, hasta que luego un hereje como Jacobo Arminio retomó el semipelagianismo que la Reforma había refutado. La situación volvió como antes de la Reforma. Nuevamente se volvieron a negar estas doctrinas. Nuevamente se volvió a pisotear estas verdades y sepultarlas bajo el lodo del arminianismo. Pero hoy, ya desde hace un tiempo, Dios ha usado poderosamente las redes sociales para que estas verdades que durante mucho tiempo han sido ocultadas vuelvan a brillar. Yo suelo poner, ya para concluir, suelo decir lo siguiente: si alguien que está vacacionando por la antigua Europa, en alguna vieja construcción medieval, accidentalmente accionara un pasadizo secreto y se pudiera encontrar en ese lugar pruebas irrefutables de que Agustín, Lutero y Calvino fueron 3 falsos maestros, aún así, las doctrinas de la gracia estarían brillando en las Sagradas Escrituras para hacer rechinar los dientes de todos aquellos que las aborrecen y han pretendido sepultarlas. Que Dios les bendiga en este día. Ha sido
un privilegio, un gozo haber podido compartir, exponer estas verdades. Padre Celestial, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites poder entender y poder exponer estas doctrinas. Que Dios les bendiga, hermanos.